Hola a todos, un cordial saludo a todos nuestros amigos médicos, ginecólogos en Colombia y en todo el mundo. Hoy quiero compartirles un tema muy especial, que es el tema de síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las generalidades y vamos a enfocarnos un poco en las estrategias que existen para inducir la ovulación en la paciente que tiene deseo reproductivo. Vamos a basarnos en lo que existe en la evidencia actual. Vamos a hacer algún recorderis sobre algunas cosas que ustedes ya tienen muy claras, y es qué es el síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que esto es un síndrome heterogéneo, es un síndrome que no se expresa de forma clínica y bioquímica siempre de forma igual. Es la razón por la cual se ha requerido la formación de unos criterios diagnósticos, de lo cual iremos hablando un poco más adelante. Es un síndrome de agregación familiar, inicia en la etapa peripuberal. Su etiología no está completamente clara, pero vamos también a tratar de discernir un poco de cuál es la forma en que se viene dando este síndrome. La prevalencia es bastante alta, digamos que la población general presenta una prevalencia del 20%. La prevalencia en las pacientes con oligomenorreas es de un 87%. La prevalencia de la paciente con amenorrea es hasta de un 26%, y aquellas pacientes que llevamos a fertilización in vitro hasta un 33 a 50% presentan la patología de síndrome ovario poliquístico como su causal, o sea, su generador para la fertilización in vitro, o presentan un síndrome de ovario poliquístico adicionado a su entidad de problemas de reproducción. Cuando hablamos de expresión clínica de heterogeneidad, estamos hablando de que la paciente se puede presentar con diferentes de estos cuadros clínicos o presentarse con acumulación de varios de ellos. Es así como el ovario poliquístico se presenta en el 70% de las pacientes con este síndrome, el hiperandrogenismo aparece en el 48 a 70% de las pacientes, la irregularidad menstrual en el 66% y la obesidad en un 38%. Como pueden ver, no todas las pacientes se expresan de la misma forma. ¿Cómo vamos a hablar un poco sobre lo que es cada uno de estos patrones? Vamos a hablar de lo que es el ovario poliquístico, cómo diagnosticarlo, cuáles las características de hiperandrogenismo que podemos encontrar. Vamos a hablar un poco de otras características que incrementan ciertos riesgos metabólicos y por tanto riesgos cardiovasculares, para hablar posteriormente sobre lo que son los criterios diagnósticos y finalmente cómo sería nuestro enfoque desde el punto de vista reproductivo. ¿Cómo evaluamos el patrón ecográfico? Este es un ovario clásico de ovario poliquístico, morfología poliquística. Para poder hacer el diagnóstico debemos tener 12 o más quistes que midan de 2 a 9 milímetros de diámetro y o que exista un incremento del volumen ovárico superior a 10 mililitros. La presencia de un solo ovario con estas características nos hará el diagnóstico. No es necesario la aparición en ambos ovarios. Cuando hablamos de la parte clínica, hablamos entonces del hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo que fundamentalmente es el acné, el hirsutismo y la alopecia. Recordemos pues que el acné, la patogenia como tal, se da debido a un bloqueo en el orificio folicular por hiperkeratosis. Esto hace que se dé una sobreproducción de sebo y esto hace que la bacteria Propionibacterium acnes, que es un comensal, pues prolifere llevando a una inflamación y dando una cicatrización, generando un cuadro clínico como el que estamos viendo acá muy frecuentemente. Para evaluar el otro síntoma clínico, por decirlo de esa forma, el otro signo es el hirsutismo. El hirsutismo lo evaluamos a través del puntaje de Ferri mandado y modificado. Recordemos que es básicamente la aparición de vello terminal en áreas propias de androgenización. Es así como hablamos del labio superior, del mentón, el pecho, la región periareolar, la región abdominal baja y alta, los brazos, la región de los muslos, la espalda en la parte alta y la espalda en la parte baja. Cuando encontramos vello terminal en estas áreas, podemos, de acuerdo a estas imágenes que tenemos acá, clasificarlo y decir si hay un puntaje superior a 8 y está definido con los números que vemos en la parte inferior, diríamos que se trata de un hirsutismo. Cuando está entre 8 y 15 será leve, cuando está entre 16 y 25 será moderado y cuando está por encima de 25 se considera como un hirsutismo severo. A pesar de que la escala de Ferri-Manigaud es una escala muy utilizada desde el punto de vista de investigación, no ha sido muy utilizada desde el punto de vista clínico, pero digamos que es muy importante que la tengamos en mente
o a nuestra mano para poder hacer la evaluación final. El otro cuadro clínico que presentamos de hiperandrogenismo es la alopecia, como estamos viendo en este caso, una alopecia marcada. Como coadyuvante o como factor adicional que encontramos frecuentemente en la paciente con síndrome ovario poliquístico es la obesidad. Obesidad que tiene la particularidad de tener una forma de manzana, una forma en la que se define como riesgo metabólico y riesgo cardiovascular. Esa obesidad es un patrón androide de predominio troncular. Como ya dije, aumenta el riesgo de cardiopatía. Esta exacerba la insulina, la resistencia a la insulina, y tiene un efecto sinérgico sobre el síndrome ovario poliquístico. Y recordemos que esto hace parte importante también, la resistencia a la insulina y la obesidad, en casos de síndrome metabólico asociado. La acantosis nígrica es otra presentación clínica. Recordemos que la acantosis nígrica es la presencia de estas placas gruesas aterciopeladas de color café grisáceo que aparecen en áreas de flexión, básicamente axila, en la nuca y también en los pliegues en el abdomen bajo. La acantosis nígrica, recordemos que es un marcador indirecto de resistencia a la insulina que hace parte de todo el proceso fisiopatológico del síndrome de ovario poliquístico. Pero no solamente tenemos una expresión heterogénea desde el punto de vista clínico, sino también una expresión heterogénea desde el punto de vista bioquímico. Es así como todas las pacientes que presentan síndrome ovario poliquístico no se expresan con elevación de todas estas hormonas. Es así como el 50% de los pacientes tienen elevación de la testosterona, más no todos. La LH solo el 40%, especialmente las pacientes delgadas. La relación LH-FSH se ve también elevada, especialmente en pacientes también delgadas, aunque en las obesas también es frecuente encontrarlo. Puede encontrar una hiperprolactinemia hasta en el 11% de las pacientes, elevación de la dehidroepiandrosterona sulfato hasta en el 33%, elevación de la 17-hidroxiprogesterona hasta en el 20% y resistencia a la insulina hasta en el 50%, y este hallazgo fundamentalmente en la paciente obesa. Como acabamos de decir, entonces la paciente puede tener una gama de expresión clínica, pero no toda aquella que es obesa tiene un síndrome ovario poliquístico, ni toda aquella que tiene un ovario poliquístico por ecografía tiene un síndrome ovario poliquístico, ni toda aquella que tiene acné o hirsutismo tiene un síndrome ovario poliquístico. Es por eso que se da la necesidad de crear unos criterios diagnósticos, y es así como en el paso del tiempo hemos encontrado criterios en el año 90, hemos encontrado criterios en el año 2003, hemos encontrado criterios en el año 2006, pero recordemos que tal vez lo más actual, lo más utilizado actualmente son los criterios de Rotterdam, que fueron surgidos del consenso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el año 2003, que incluye fundamentalmente tres cosas: la oligoanovulación, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y el aspecto ecográfico de ovarios poliquísticos. Con dos de los siguientes tres se hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, siempre y cuando excluyamos otras etiologías que pueden producir oligoanovulación y o hiperandrogenismo. Ahora, cuando metemos esto en este diagrama, podemos evaluar lo siguiente. Un grupo de pacientes tendrán los tres criterios diagnósticos. Se llamará fenotipo 1, hiperandrogenismo, oligoanovulación y ovarios poliquísticos. El grupo 2, el fenotipo 2, tendrá básicamente hiperandrogenismo y oligoanovulación. El fenotipo 3 tendrá fundamentalmente hiperandrogenismo y ecografía con aspecto de ovario poliquístico. Y el grupo 4 tendrá oligoanovulación con fenotipo ecográfico sin hiperandrogenismo. Lo más común que encontramos es la paciente que incluye los tres criterios, seguido del criterio de hiperandrogenismo y ovario poliquístico, seguido del de oligoanovulación y ovario poliquístico, y en menor proporción el hiperandrogenismo con oligoanovulación. Pero ¿y qué tenemos que excluir entonces cuando sospechamos que podemos estar ante un síndrome ovario poliquístico? Debemos excluir la hiperplasia suprarrenal congénita. Recordemos que es hiperandrogenizante. El diagnóstico diferencial será con la solicitud de la 17-hidroxiprogesterona. Debemos excluir el síndrome de Cushing, que puede producir hipertensión, obesidad, intolerancia a carbohidratos, hiperandrogenismo. Y este síndrome de Cushing básicamente lo sospecharemos en la paciente que presente estigmas clínicos típicos de síndrome de Cushing.
Los tumores productores de andrógenos que podemos encontrar a nivel suprarrenal o a nivel ovárico, podremos descartarlos en la paciente que presenta lesiones tumorales ováricas o suprarrenales, y podemos sospecharlo es en aquellas que tienen hiperandrogenismo, virilización de inicio temprano y que además ha sido de inicio y de progresión rápida. Esa paciente hay que pensar que pueda tratarse de un tumor productor de andrógenos, y la solicitud de testosterona total o de hidroepiandrosterona sulfato y que nos dé valores muy elevados nos harán pensar de que pueda tratarse de un problema tumoral. La anamnesis es muy importante, preguntarle a la paciente si está utilizando algún tipo de andrógenos exógenos, especialmente aquellas que hacen deporte, el síndrome de Hayran como un diagnóstico diferencial, o el hirsutismo idiopático familiar, que también pueden ser causa de esto. La hiperprolactinemia es otra de las causas de diagnóstico diferencial, porque esta hiperprolactinemia produce un aumento en la androstenediona de origen suprarrenal. Entonces, recordemos algunos criterios diagnósticos que ya mencionamos, y son básicamente los fenotipos que se pueden presentar. El 1, que tiene los 3 componentes, que llama clásica; el fenotipo 2, que contiene el hiperandrogenismo y la oligoanovulación; el fenotipo 3, que contiene el hiperandrogenismo y los ovarios de aspecto poliquístico; y el fenotipo 4, que no presenta hiperandrogenismo. Y como les decía, el más común es el fenotipo A, seguido del fenotipo 3 y 4, y el menos común es el hiperandrogenismo con anovulación, que es muy importante específicamente en la paciente a la cual le vamos a hacer diagnóstico en la adolescencia. Es por eso que debemos recordar que la mujer adolescente tiene unos ovarios grandes per se, que tienen a veces aspectos poliquísticos y que puede tratarse de un evento fisiológico. Igual que puede aparecer el acné, como un evento también fisiológico propio de la edad. Por eso el diagnóstico en adolescentes debe incluir la presencia de las 3 características: hiperandrogenismo, anovulación crónica y ovarios poliquísticos. Podemos pensar que probablemente tenga un síndrome ovario poliquístico aquella que presenta el fenotipo 2, hiperandrogenismo y anovulación crónica, que es lo que acabo de mencionar, probablemente. Pero aquella que presenta solamente hiperandrogenismo o solamente oligoanovulación o solamente ovarios poliquísticos no se puede considerar como una paciente con síndrome ovario poliquístico. Y aquella que presenta fenotipo 3 o 4 tampoco se puede considerar como diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Entonces, en el adolescente hay que ser más estrictos en el hallazgo de los 3, o probablemente en la paciente con hiperandrogenismo y anovulación, pero el seguimiento con el paso de los meses y los años nos va a permitir aclarar finalmente el diagnóstico. ¿Y qué tan prevalente es la enfermedad? Realmente depende de los criterios que usemos. Si usamos los criterios más utilizados en este momento, la prevalencia irá entre un 14 a un 19%. El 74% de los pacientes con síndrome ovario poliquístico son anovulatorias, y el 30% de los pacientes con infertilidad son anovulatorias, y 99 de ellas son debidos a un síndrome de ovario poliquístico, lo que nos dice que es una patología que vemos muy constantemente y que todos tendremos que enfrentarnos al manejo de esta patología. Ahora, esta patología tiene unas particularidades, y es que tiene unas complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Es así como podemos encontrar la anovulación como un problema a corto plazo o a mediano, la paciente que quiero embarazar; trastornos menstruales, una complicación a corto plazo; infertilidad en el momento en que la paciente decida embarazarse; el hiperandrogenismo, la obesidad, que llevan básicamente a alteraciones importantes en el aspecto de la autoestima, cómo se ve la paciente. Y eso también tiene una importancia porque todo el contexto general, no solo el manejo por parte del endocrinólogo reproductivo, sino además por parte del psicólogo, por parte de la nutricionista, son muy importantes para hacer que la paciente avance adecuadamente. Complicaciones obstétricas también se ven en estas pacientes de forma más frecuente, como la hipertensión inducida por el embarazo, la pérdida gestacional recurrente, que el manejo del pilar fundamental se basa en la nutrición. La resistencia a la insulina se considera un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. 3.7 veces hay más riesgo en la paciente con síndrome ovario poliquístico de desarrollar diabetes. El 30-50% de las mujeres obesas con
síndrome ovario poliquístico desarrollan intolerancia a carbohidratos o diabetes a los 30 años. Miren la edad tan joven en la que la desarrollan. Posibilidad de síndrome metabólico es 2 a 4 veces mayor que la población general y más del 50% a los 40 años ya han desarrollado un síndrome metabólico. Recordemos que estas pacientes deben ser evaluadas simultáneamente para entrar también en el diagnóstico de síndrome metabólico asociado y poder hacer un manejo adecuado. Desarrollo de marcadores de riesgo cardiometabólico temprano, obesidad, síntesis reducida de óxido nítrico, aumento en la síntesis de vasoconstrictores, dislipidemia que es hasta 2 veces más frecuente, la hipertensión arterial es 1.4 a 3.5 veces más frecuente en estas pacientes, las alteraciones del metabolismo de la glucosa son hasta 20 a 30% más comunes en las pacientes con síndrome ovario poliquístico, la enfermedad cardíaca del infarto del miocardio aumenta en la menopausia hasta 4 veces, la aterosclerosis dada por disfunción endotelial temprana, por inflamación crónica, por proteína C reactiva elevada, aumento temprano en el nivel sérico de productos finales de glicación, en fin. Y una posibilidad adicional es el aumento en el riesgo de cáncer endometrial, producto de una persistencia en los estrógenos que llevan a una proliferación endometrial constante, que hacen que no haya una descamación, que es la expresión clínica de la oligomenorrea o amenorrea, que predispondría probablemente al cáncer endometrial. Entonces es muy importante poder manejar esto desde el principio para poder evitar no solo las complicaciones a mediano, sino a largo plazo y permitir que la paciente, cuando logremos embarazarla, tenga un mejor pronóstico durante su embarazo, reduciendo las posibles complicaciones que pueden presentarse en el embarazo. Como les decía, la etiología no está completamente clara, se han involucrado muchas cosas. Hay una causa neuroendocrina, se habla que hay un aumento en la pulsatilidad de la GnRH que lleva a un aumento del LH y a un desbalance de la forma cíclica que se presenta durante todo el ciclo. Este aumento en la LH constante puede llevar a toda una disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, que puede explicar no solo la anovulación, sino en parte el hiperandrogenismo. Ojo, aumento del LH como causa de hiperandrogenismo y ya entraremos a explicar un poco más de qué se trata esto. Causas ováricas, se habla de hiperandrogenismo funcional ovárico, se habla de que haya enzimas esteroidogénicas alteradas que sean un componente genético. Causas adrenales, aumento en la actividad de la P450C17 en zona reticular o aumento en los niveles séricos de precursores adrenales, como la de hidroepiandrosterona sulfato y la 11-beta hidroxiandrostenediona. Se habla también de este factor tan importante que también haré mención más adelante para explicar la fisiopatología, que es la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia también como un causal de hiperandrogenismo. Será muy interesante poder entender de forma clara por qué la hiperinsulinemia y el aumento de la LH llevan a hiperandrogenismo. Y también factores genéticos, genotipos proinflamatorios y de reprogramación fetal, como la restricción del crecimiento intrauterino, la desnutrición materno-fetal y la exposición a andrógenos. Cuando nos enfocamos entonces al tratamiento desde el punto de vista reproductivo, recordemos que tenemos que enfocarnos de dos formas: aquella mujer que desea simplemente regular y manejar su hiperandrogenismo sin deseo reproductivo, es una paciente que requerirá probablemente un manejo con anticonceptivos en los que se incluyen los manejos con progestinas que tengan efecto antiandrogénico. Pero en el caso de la paciente que desea embarazarse, que es otro camino, pues lo que tenemos que mirar es cómo vamos a lograr solucionar su problema de anovulación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la paciente ovule. ¿Qué necesitamos o cuáles son nuestros objetivos? Un desarrollo monofolicular, idealmente. Iniciar con la opción de manejo más simple y menos invasiva. Maximizar la tasa de embarazos únicos, minimizando los embarazos múltiples, minimizando el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica en mujeres que requieren el uso de gonadotropinas, y debemos monitorizar el crecimiento folicular, ya sea con ecografía transvaginal y o con niveles de progesterona. Esta es la práctica con mayor costo-efectividad y basada en la evidencia. ¿Cuáles son entonces las estrategias para poder lograr este objetivo? El citrato de clomifeno, que todos conocemos, el letrozol como inhibidor de aromatasa, adyuvantes que podemos usar al letrozol y o al citrato de clomifeno, como la metformina, el mioinositol, la dexametasona, la HCG, el uso de gonadotropinas o el drilling ovárico por laparoscopia.
Digamos que este podría ser el orden al que nos debemos enfrentar cuando empezamos a manejar estas pacientes y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para entender cómo se maneja, cuándo está indicado o cuándo deben sumarse para un correcto manejo. Hablemos entonces del citrato de clomifeno que todos conocemos. No voy a enfocarme en hablar de qué tan antiguo es o no y cómo funciona. Básicamente el mecanismo de acción es lo importante. Recordemos entonces hipotálamo, hipófisis, ovario, los estrógenos y la progesterona que están circulando. ¿Cómo actúa el citrato de clomifeno? Se une al receptor de GnRH a nivel hipotalámico. Como se une a ese receptor, los estrógenos y progestanos no se pueden unir. Por tanto, el hipotálamo entiende que hay un déficit de estrógenos y progesterona y por tanto tiene que dispararse para producir lo que está pensando que no hay. Al elevar la GnRH, eleva por tanto en la hipófisis la FSH y la LH, y esta FSH y LH genera finalmente una foliculogénesis y una esteroidogénesis, produciendo básicamente inducción de la ovulación. Este es el mecanismo del citrato de clomifeno, que tanto conocemos y hemos utilizado. Es un régimen por vía oral, fácil de utilizar. El régimen es escalonado, se empieza con 50 miligramos día desde el día 3 al día 5. El inicio se hace cuando la menstruación se da de forma espontánea o al nosotros inducirla con una progestina o de forma arbitraria en la paciente que está en amenorrea y tiene una prueba de embarazo negativa. Independiente de si se usa, se inicia el día 2, 3, 4 o 5 del periodo, la tasa de ovulación es igual, la tasa de embarazos y la tasa de abortos son iguales. A veces preferimos el inicio en día 2 o 3 porque recordemos que el citrato de clomifeno tiene un efecto antiestrogénico a nivel endometrial y que es un efecto prolongado. Entonces a veces damos el clomifeno desde el día 5 y lo que hace es que el efecto antiestrogénico en el endometrio no se libera sino hasta mucho después de la ovulación, disminuyendo las tasas de embarazo. Cuando lo usamos un poco antes, logramos liberar ese efecto antiestrogénico con anterioridad y hacer que el endometrio prolifere de mejor manera y esto nos permite que haya un embarazo más rápidamente. ¿Cómo se hace el monitoreo? Entre el día que llega el periodo, la paciente se cita, se hace una ecografía, se revisa que sus ovarios estén con folículos pequeños y si es así se puede iniciar con la dosis de 50 miligramos día. Se evalúa el día 12 del ciclo con ecografía y cuando obtenemos folículo entre 18 y 22 milímetros, le decimos a la paciente que puede tener sus relaciones sexuales con un coito programado, aunque nunca se le dice que no tenga en otras épocas, simplemente que esos días van a ser fundamentales para su actividad sexual y se revisa nuevamente la paciente a los 7 días para evaluar o que tenga una progesterona sérica por encima de 10 nanogramos por decilitro o que en la ecografía estemos verificando que haya cambios específicos de ovulación, que el folículo se haya roto, que haya presencia de un cuerpo lúteo de acuerdo a las características ecográficas de un cuerpo lúteo, que veamos líquido libre en el fondo de saco de Douglas y que ese endometrio que inicialmente se veía de aspecto trilaminar se esté convirtiendo a un aspecto homogéneo típico de una fase posovulatoria o de la fase lútea. Se puede hacer también seguimiento o puede hacerse simplemente manejo sin monitorización ecográfica o con progesterona. Pero se ha visto que las tasas de embarazo son menores, un 35% sin monitoreo versus un 48% con monitoreo, razón por la cual recomendamos hacer siempre un monitoreo idealmente ecográfico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la efectividad del clomifeno? Las tasas de ovulación son de un 49%, las tasas de embarazo son de un 30% y las tasas de nacido vivo son de un 23%, en un ciclo de 6 ciclos, o sea, en 6 meses de tratamiento esto es lo que vamos a lograr. La tasa de embarazo acumulada va hasta un 75% entre 6 a 9 meses, después de 6 meses de tratamiento. La tasa de fecundidad disminuye con la edad y no se recomienda la terapia durante más de 6 ciclos porque se ha visto que puede incrementar el riesgo de cáncer de ovario. Las pacientes que no responden con 150 miligramos día, recordemos que un mes empezamos con 50, si con 50 vemos que no ha habido ovulación el mes siguiente, pasamos a 100
y nuevamente hacemos monitoreo. Si vemos que se me está un poco, el siguiente subimos a 150 miligramos por 5 días, y si definitivamente vemos que no hay respuesta con esta dosis, se consideran resistentes al clomifeno. Anteriormente se hablaba de hasta 250 miligramos, y digamos que en algunas pacientes obesas uno podría subir un poco más la dosis, pero en general por encima de 150 se consideran resistentes. Entre un 20 a 25% de las pacientes caerán en este grupo. 52% de las pacientes ovulan con 50 miligramos, 22% ovulan con 100 miligramos, lo que significa que con 100 miligramos logramos hasta un 74% de pacientes ovulando. ¿Y qué dice Cochrane con respecto al uso de clomifeno y otros antiestrógenos? Incluyen el tamoxifeno, que no lo usamos mucho para esto, pero también es un medicamento que induce la ovulación. Al comparar entonces antiestrógenos, básicamente, como les digo, clomifeno y tamoxifeno versus no tratar o placebo, vemos que hay 5.9 veces más probabilidad de embarazo cuando utilizamos clomifeno que cuando no usamos nada. Hablemos entonces de los inhibidores de aromatasa, muy importantes. Hay que poner mucha atención a este medicamento porque se han convertido en la arma principal para el manejo de la paciente con síndrome ovario poliquístico, especialmente la delgada. Recordemos que en la esteroidogénesis hay una enzima muy importante que se llama la aromatasa. Y esta aromatasa lo que hace es permitir el paso de andrógenos, androstenediona y testosterona en el ovario a estrona y estradiol. O sea, la aromatasa es la que permite finalmente la síntesis de estrógenos. Si yo bloqueo la aromatasa, mi organismo, mi hipotálamo, entiende que no tengo, como no tengo estrógenos, entiende, al no tener, me hace un feedback negativo y me dice, oiga, necesito estrógenos. Por tanto, estimula la GnRH, que produce estimulación de FSH, LH, y que finalmente me va a desarrollar foliculogénesis y esteroidogénesis, o sea, inducción de ovulación. Ahora, ¿cómo debemos usar los inhibidores de aromatasa? Ya sabemos que este medicamento se utiliza fundamentalmente en el manejo del cáncer mamario posmenopáusico y que su indicación como inductor de ovulación es off-label, pero que definitivamente ha logrado gran importancia. ¿En quién está indicado? Probablemente sea el agente oral más eficaz para el tratamiento de la infertilidad ovulatoria inexplicable, al ser comparado con el citrato de clomifeno, con la metformina o con otros inductores de ovulación como medicamentos de primera línea. Eso por un lado. Por el otro lado, en aquellas que se les ha decidido iniciar citrato de clomifeno y han tenido efectos secundarios incómodos, como síndrome de vasomotores, cambios visuales, dolores de cabeza, pues probablemente debemos cambiarlo a inhibidor de aromatasa como letrozol. Y en aquellas, como les explicaba, con endometrios muy delgados, por debajo de 7 milímetros, es mejor cambiarlo a clomifeno, a letrozol, que no tiene un efecto antiestrogénico a nivel endometrial. Las dosis van de 2.5 a 7.5, empezamos con 2.5 miligramos también desde el día 2 o 3 durante 5 días, o sea, el régimen es exactamente igual que el que usamos con clomifeno. Se han estudiado resultados positivos inclusive cuando utilizamos dosis hasta durante 10 días o en regímenes de dosis única de 20 miligramos una vez al día en el día 3 del ciclo. Estos son 8 tabletas básicamente como dosis única. Pero lo que más frecuentemente utilizamos es una tableta diaria por 5 días, empezando día 3 del ciclo. No se ha visto diferencia entre empezar con 5 o 7.5, cuando va a haber respuesta con 2.5. Por eso la recomendación es empezar con una sola tableta que viene de 2.5. El monitoreo es exactamente igual a lo que dijimos con el clomifeno. Ecografía cuando llega el periodo, se inicia el medicamento, se revisa a los 10-12 días, se evalúa el desarrollo folicular. Cuando tenemos entre 18 y 22 milímetros, disparamos con HCG o le damos simplemente recomendación a los pacientes para coito programado. Evaluamos con progesterona sérica al día 21, que esté por encima de 10, o con ecografía para ver los cambios que ya habíamos mencionado. Este es un ejercicio sencillo. El día 3 del periodo coincidía con una fecha 25 de agosto. El día 3 del periodo se empieza con letrozol 2.5 diarios por 5 días, se revisa al día 11 o 12 y se evalúa cómo está haciendo el desarrollo por el ovario derecho o el ovario izquierdo y cuál es la característica del endometrio. Y de acuerdo a esto se cita nuevamente para indicar cuándo será el coito programado y finalmente para definir cuándo será la ecografía o progesterona para evaluar la ovulación. ¿Cuáles son los resultados con la inducción
con el letrozol. Tasas de ovulación de un 70-88%, grosores endometrales entre 7 y 9 milímetros prácticamente en todos los casos, media de folículos de 1.7, recordemos que estamos buscando inducción monofolicular, o sea, 1.7 nos habla también a veces de hasta 2 desarrollo de hasta 2 folículos. Así todo, no hay embarazos gemelares con el letrozol y las tasas de embarazo van de un 20 a un 27% por ciclo. Esta publicación que compara letrozol versus clomifeno, es una revisión sistemática, un metaanálisis, nos muestra que la tasa de nacido vivo y la tasa de embarazo, al comparar clomifeno versus letrozol, favorece al uso del letrozol 1.5 veces más tasa de nacido vivo y 1.4 veces más tasa de embarazo. No hubo diferencias en el embarazo múltiple y el aborto espontáneo entre los dos grupos y el letrozol es superior al clomifeno cuando se consideran tasas de nacido vivo y tasas de embarazo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué dice Cochrane cuando hablamos de los índices de aromatasa? Nos dice que la tasa de nacido vivo, nos dice que la tasa de embarazo clínico esas dos básicamente son mejores al compararlas con el clomifeno, que el síndrome de hiperestimulación ovárica es igual con ambos, que la tasa de aborto es igual con ambos y que el riesgo de embarazo múltiple es igual con ambos, que deja muy bien parado al letrozol. ¿Qué recomienda entonces las guías que se publicaban en el año 2018, las guías internacionales basadas en la evidencia, las cuales han sido bien importantes para el manejo de las pacientes? Son unas guías amplias, largas, pero realmente muy específicas que vale la pena tener en consideración. El letrozol debe ser considerado un medicamento de primera línea. Donde no esté disponible el letrozol, pues sea por el costo o porque no se puede usar por ser off-label, pues se recomendaría utilizar el clomifeno y el riesgo de embarazos múltiples en algunos estudios ha mostrado ser inclusive menor que con el uso del clomifeno, cual lo deja muy bien parado. Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología para poder entender un poco el uso de los coadyuvantes en el manejo de la paciente con síndrome ovario poliquístico. Esta lámina, que se ve un poco cargada, realmente no es cargada y la vamos a desglosar muy fácilmente. Es el receptor de insulina que todos conocen y la vía de los segundos mensajeros fosfinocítidos, que probablemente sí no la tengan muy clara, pero que vamos a dejarla muy clara. Entonces tenemos la membrana celular, tenemos el receptor de insulina con sus dos subunidades, la insulina que se une genera que se fosforile el receptor, se activan los residuos de serina y esta activación lleva a que las vesículas que contienen el GLUT, que es el transportador de glucosa, se vaya hasta la membrana para permitir que la glucosa circulante se una a ese transportador, se internalice y sea utilizada o sea almacenada esa glucosa. Quiere decir que si yo no tengo el GLUT, que es el transportador de glucosa en la membrana, pues la glucosa no va a ser captada a una hiperglicemia. Como hay hiperglicemia, pues mi páncreas entiende que necesita más insulina y llevará a hiperinsulinemia. Ese es el mecanismo por el cual se da la la intolerancia a carbohidratos. Ahora, metámonos en esta parte que se ve tan poquito. Vamos a hacerla que se vea mejor. Básicamente es la membrana fosfolipídica, el retículo endoplásmico y hablemos de algo que son los inositoles. Los inositoles son adquiridos a través de la dieta, tanto en cereales como en frutas. Y estos inositoles, como todos sabemos, se unen a los fosfolípidos de membrana. Fosfatil inositol bisfosfato, fosfolipasa C, diacilglicerol y cuando es degradada fosfatil inositol bisfosfato, queda el inositol trifosfato como segundo mensajero, llega hasta la membrana del retículo endoplásmico liberando calcio y este calcio lleva a que el GLUT sea transportado hasta la membrana y permita la captación de glucosa. Quiere decir que los inositoles son muy importantes como segundos mensajeros en la vía del metabolismo de carbohidratos. Hay más o menos 5 o 6 inositoles. Los más importantes desde el punto de vista ginecológico son el mioinositol
y el D-chiroinositol. Y el equilibrio entre estos dos, que está dado por una enzima que se llama la epimerasa, es la que permite el adecuado funcionamiento. Esta imagen nos va a explicar cómo se da el hiperandrogenismo en la paciente con resistencia a la insulina. Recordemos que es la teoría de la doble célula. Célula de la teca, célula de la granulosa. La célula de la teca tiene componente enzimático para producir hasta andrógenos, pero no hasta estrógenos. Por tanto, los andrógenos deben pasarse a las células de la granulosa para que sean convertidos hasta estrógeno que sí tiene sustrato enzimático. Recordemos que la esteroidogénesis es una sola vía. Colesterol con 27 carbonos, se clivan cadenas laterales para formar progestágenos, con 21 carbonos, se clivan carbonos para que queden moléculas de 19 carbonos, andrógenos, y se clivan nuevamente cadenas laterales para que queden moléculas de 18 carbonos, los estrógenos. Recordemos que la vía es única, no hay diferentes vías para estrógenos, progestágenos, andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, es la misma. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos viendo que la célula teca, que es la que contiene el receptor para LH, es la que produce andrógenos, como ya lo dijimos, si tengo un exceso de LH, producto de una hipersecreción como causa o como parte de la fisiopatología, pues ese exceso de LH me va a estimular la célula teca, por tanto tendré un hiperandrogenismo. Pero resulta también que cuando tengo un exceso de glucosa con un exceso de insulina, la célula teca tiene receptores de factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 y también para insulina. Por tanto, ese hiperinsulinismo me estimula la teca generando más hiperandrogenismo. Ese es el mecanismo por el cual se produce el hiperandrogenismo en esta entidad. ¿Qué hacen los hipoglicemiantes como la metformina? Inhiben la producción de glucosa hepática, mejoran la sensibilidad a la insulina. Claro, si mejoran la sensibilidad, me reducen el hiperinsulinismo, por tanto, el hiperandrogenismo. Disminuye la secreción de insulina, disminuyen andrógenos totales, por lo que ya acabo de explicar, y mejora la respuesta al citrato de clomifeno en pacientes resistentes a él. Ojo, mejora la respuesta al clomifeno. Quiere decir que en pacientes resistentes a clomifeno, el uso de la metformina será un adecuado coadyuvante. ¿Y qué dice Cochrane con respecto a metformina para inducción de ovulación? Cuando compara metformina versus placebo, pues evidentemente encuentra que hay mayor tasa de embarazo clínico, mayor tasa de ovulación, pero a la vez hay mayor tasa de eventos adversos que lo que se encuentra con otros inductores de ovulación. Entonces, sí definitivamente es un inductor de ovulación, sí definitivamente embaraza. Las tasas más altas de ovulación, embarazo clínico y eventos adversos son una evidencia de moderada calidad, y la tasa de nacidos vivos puede mejorar ligeramente con metformina, pero el número delimitado de estudios hace que la evidencia sea de baja calidad. Cuando entonces comparamos clomifeno con metformina, encontramos que básicamente en la paciente obesa es igual. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la paciente con índice de masa corporal mayor a 30, las tasas más altas de ovulación, de embarazo clínico y de nacidos vivos. Y las tasas de aborto son similares independiente del índice de masa corporal. O sea, en la paciente obesa parece tener más utilidad. Entonces, pues sumémosle metformina a clomifeno y comparémoslo versus solo clomifeno. ¿Y qué encontramos? En la combinación metformina-clomifeno hay tasas más altas de ovulación, de embarazo clínico y a la vez de eventos adversos derivados de la metformina. No hay pruebas concluyentes de diferencias en las tasas de nacidos vivos y abortos. Evidencia de calidad baja. Sin embargo, los intervalos de confianza de amplio rango y la baja calidad de la evidencia hacen que la ventaja ofrecida por la adición de la metformina sea realmente difícil de interpretar. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de metformina como coadyuvante? En la que es resistente al clomifeno, ya lo explicamos, en la que tiene resistencia a dosis bajas de gonadotropinas, en aquella que tiene signos clínicos o paraclínicos de resistencia a insulina. En las obesas se logra hasta 10 veces ovulación. En las pacientes con intolerancia a carbohidratos. En la paciente que va a ser llevada a fertilización in vitro, la utilización de este medicamento 4 a 6 semanas, antes del inicio de la estimulación, reduce el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y podría ser que incremente las tasas de embarazo. Hay varios estudios que parecen mostrarlo, aunque los estudios randomizados controlados aún no han mostrado el beneficio. Importante,
las dosis que hay que usar deben estar entre 1500 y 2500. Es frecuente encontrar utilización de 500, 750, 850 miligramos y esto no ha mostrado realmente ser eficiente como coadyuvante en la inducción de ovulación. Si se decidiera usar la metformina como agente único de inducción de ovulación, que frecuentemente lo ve uno en los internistas y endocrinólogos, digamos que por la falta de conocimiento en lo que es la inducción desde todo punto de vista, pues debe aclararse a la paciente que existen otros agentes que son más efectivos para la inducción de la ovulación. Hablar de los inositoles de forma grande, ya dijimos, son unos segundos mensajeros de la insulina. Tienen dos funciones. El mioinositol es captar la glucosa extracelular, mientras que el D-chilinositol es almacenar la glucosa. Estas son dos cosas muy importantes. Los inositoles han mostrado el exceso de andrógeno reducir los niveles de testosterona total y libre y de LH, aumentando la globulina fijadora de hormona sexual, por tanto reduciendo los andrógenos. Recordemos que al estar unidos a la globulina se reduce su nivel libre, que es el que es biológicamente activo, por tanto tiene un efecto antiandrogénico. En los desórdenes de ovulación, los inositoles incrementan la sensibilidad ovárica a la FSH con reanudación de ciclos ovulatorios espontáneos, aumenta la captación de glucosa por la célula mejorando la calidad del ovocito y del embrión, aumentando las tasas de fecundación y embarazo, y reduce el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Suena parecido a lo que hace la metformina. La diferencia grande es que la metformina tiene una tolerancia a veces no muy buena, aunque la deliración prolongada es mejor la tolerancia, mientras que el mioinositol es muy bien tolerado. En la morfología del ovario poliquístico, los niveles elevados de la hormona antimulleraria disminuyen la sensibilidad del folículo a la FSH y disminuyen la actividad de la aromatasa. Los inositoles mejoran la sensibilidad. Y en anomalías metabólicas está demostrado que mejora la relación glucosa-insulina, el índice OMA, aumenta el HDL con reducción de triglicéridos y LDL, ayuda a la reducción de peso, ayuda a la reducción de leptina, mejora la resistencia a la insulina y disminuye la presión arterial. Este estudio randomizado, este metaanálisis de 9 estudios randomizados controlados evalúa cómo la insulina en ayunas reduce, cómo el índice OMA reduce, cómo hay reducción en la testosterona total, cómo hay aumento en los niveles de globulina, fijadora de hormona sexual, lo que expresa finalmente una reducción del hiperandrogenismo, especialmente cuando se usa por más de 24 semanas. Y lo que concluye este metaanálisis es que el mioinositol solo o combinado con D-chilinositol mejora el perfil metabólico de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué recomienda el consenso del 2018? Dice que los inositoles deben ser considerados experimentales en este momento, pero que la evidencia que está emergiendo hace que sea muy importante tener nuevos estudios y que cuando se esté usando se le debe explicar al paciente, al médico, que están usando estos medicamentos. ¿Cuándo usamos gonadotropinas? Las gonadotropinas se consideran un medicamento de segunda línea y es muy importante esto porque ellas incrementan el riesgo de embarazos múltiples, requieren un mejor conocimiento de la fisiología y del uso de estos medicamentos y sus dosis y además involucra un costo mayor que el que tendría la utilización de otros inductores de ovulación más baratos y de más fácil utilización. Aunque las gonadotropinas podrían ser consideradas como una primera línea, cuando uno dispone de un buen monitoreo, cuando el costo lo tiene bajo control y cuando se sabe la utilización adecuada de estos medicamentos. Y así todos aquellos que manejamos esto, preferimos irnos primero con otros medicamentos porque realmente la respuesta del ovario poliquístico a veces es variable. Las gonadotropinas son indicadas como segunda línea en las pacientes resistentes al clomifeno o resistentes a los inductores al inhibidor de aromatasa, y las gonadotropinas con la adición de metformina pueden ser usadas más que las gonadotropinas solas en la paciente resistente al clomifeno. O sea, conclusión de gonadotropinas, segunda línea, especialmente en pacientes resistentes al clomifeno, pero sumado a la metformina para mejorar la inducción en la ovulación. La otra estrategia que consideramos segunda línea es el drilling ovárico por laparoscopia. Es un tratamiento que está indicado en pacientes resistentes al clomifeno, resistentes a bajas dosis de FSH, pacientes que tengan hipersecreción persistente de LH en niveles superiores a 10 en el día 8. Es ideal en mujeres delgadas,
necesidad de evaluación pélvica cuando tenemos una paciente en la que sospechamos no solo el síndrome poliquístico, sino adicionalmente un síndrome adherencial o una endometriosis. Y en aquellas pacientes que son de difícil seguimiento, que viven lejos y que no hay cómo hacerles un monitoreo cercano. ¿Qué influye en la respuesta al drilling ovárico por laparoscopia? Definitivamente las que tienen elevación de LH y niveles de hormona antimureriana más elevados son las que tienen respuesta favorable. Aquellas que tienen índice de masa corporal elevado, marcado hiperandrogenismo y una larga duración de la infertilidad, generalmente es desfavorable el drilling ovárico por laparoscopia. Por eso decimos que mujeres delgadas. El mecanismo de acción no está completamente claro, realmente no se sabe qué es lo que ocurre, entonces no voy a detenerme aquí mucho. Pero esta diapositiva sí es muy importante porque me dice que el drilling ovárico por laparoscopia logra ovulaciones espontáneas en diferentes estudios con diferentes técnicas de laparoscopia entre un 26 a un 92% de ovulación y embarazos que van entre un 20 y un 92%, lo cual de entrada pues lo deja en cierta medida bien parado. Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cuál es la técnica que se usa? 4 punciones, 4 segundos, 4 milímetros de profundidad a 40 vatios. Una mnemotecnia fácil de recordar. Idealmente unilateral, especialmente en el lado derecho, porque en el lado izquierdo parece aumentar las adherencias. Se llena previamente el fondo de saco de Douglas con 1000 centímetros de solución salina, donde se va a dejar caer cada ovario después de hacer las punciones. Y no se debe utilizar bipolar porque aumenta el riesgo de daño de tejido ovárico. Hay otras técnicas menos utilizadas que no voy a mencionar. ¿Cuáles son las desventajas del drilling? Pues que no van a hacer un procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo, pero quirúrgico. Todas las complicaciones derivadas de la laparoscopia, aunque evidentemente en buenas manos, hablamos de un 1% de riesgo. Las adherencias periódicas ocurren entre un 46 y un 60%, como les decía, especialmente en el ovario izquierdo, independiente del número de punciones. Por eso la recomendación es hacerla unilateral e idealmente del lado derecho. Se habla de reducción de la reserva ovárica, que puede haber reducción. La pregunta es, cuando se mejoran los niveles de antimureriana, al hacer el drilling ovárico lo que encontramos realmente es una reducción de los niveles de hormona antimureriana y una restauración de la ovulación normal de la paciente. Entonces, ¿hablaremos de reducción de la reserva o hablaremos de restauración de la reserva? Pregunta que queda por resolver. Y el costo es 5 veces más alto que un ciclo de estimulación con FSH. ¿Qué dice Cochrane? Si lo usamos como primera línea, porque con esta información uno se vería tentado a decir, pues hago un drilling ovárico de entrada, lo que encuentra es que la tasa de nacido vivo es exactamente igual al hacer el drilling ovárico que al compararlo con otros medicamentos. Tasa de nacido vivo, o sea, le va bien. La tasa de embarazo también es igual al compararlo con otros inductores de ovulación. La tasa de abortos es exactamente igual. La tasa de embarazo múltiple sí es menor y el síndrome de hiperestimulación ovárico también es menor. Estos son dos beneficios interesantes. Entonces decimos que hay una igual tasa de embarazo clínico y nacido vivo al compararlo con otros inductores de ovulación y menor tasa de embarazos múltiples y síndrome de hiperestimulación ovárica. El drilling ovárico, al decir, bueno, ¿y qué tan eficiente es uni o bilateral? Porque tradicionalmente lo hemos hecho bilateral. Este metaanálisis lo que muestra es que tanto la tasa de ovulación como la tasa de embarazo clínico, tasa de nacido vivo, tasa de aborto y cambios en los niveles de hormona antimureriana después de 6 meses son exactamente iguales con unilateral o bilateral. Ojo, tasa de embarazo y ovulación. ¿Qué se concluye? Que después de sopesar cuidadosamente los conocidos beneficios del drilling bilateral frente a un posible riesgo para la reserva ovárica, se puede aconsejar que el unilateral logra el mismo resultado en pacientes infértiles resistentes a clomifeno. ¿Qué recomienda entonces el consenso? Que la cirugía ovárica por laparoscopia debe ser de segunda línea en resistente a clomifeno, que la cirugía laparoscópica podría potencialmente ser ofrecida como primera línea de tratamiento en la paciente en la cual requerimos un diagnóstico adicional de síndrome adherencial o de endometriosis y de una hacer el ovárico. ¿Cuándo hacer una fertilización in vitro en pacientes con síndrome ovario poliquístico? Cuando definitivamente se ha encontrado que inductores de ovulación inicialmente han fallado y se considera una terapia de tercera línea. ¿Qué podemos entonces empezar a decir? Cuando hablamos de un algoritmo, tendremos que decir,
La línea de manejo del síndrome ovario poliquístico, como ya mencioné, se basa en un pilar fundamental que es el manejo no farmacológico. Este manejo no farmacológico hace referencia al manejo nutricional y de hábitos. Cambios en la vida, en el estilo de vida. Si esto no ha funcionado, empezamos con la primera línea de manejo farmacológico. Ya dijimos, considera el letrozol como primera línea. Segunda, el clomifeno. Utilizar clomifeno con metformina de acuerdo a las indicaciones de metformina. Usar la metformina sola o usar las gonadotropinas. Esta sería la primera línea en ese orden. Si definitivamente estas no han funcionado, pasaremos a una segunda línea de manejo farmacológico, que es el uso de gonadotropinas, si no la hemos considerado como primera, y el uso de cirugía de ritmo ovárico por laparoscopia. Si definitivamente con ninguna de esas tampoco lo logramos, pasamos a la tercera línea, que es el abordaje a través de la fertilización in vitro. Entonces, ¿qué podemos concluir? Esta diapositiva me encanta porque es muy clara. Y es que la primera línea de manejo no farmacológico, siempre valorar y o revalorar la parte nutricional. Esto nos va a ayudar a inducir la ovulación, nos va a disminuir los riesgos durante el embarazo y va a mejorar el pronóstico a largo plazo de la paciente. Cuando decidimos usar manejo farmacológico, usar letrozol o clomifeno, idealmente letrozol, clomifeno en la paciente obesa. En la que se decidió clomifeno y hubo resistencia o inclusive letrozol, podemos adicionar metformina si la paciente es obesa o en sobrepeso, o podemos adicionar dexametasona en la paciente delgada, o en vez del clomifeno cambiar a letrozol, o cambiar a gonadotropinas, o pasar a un drilling ovárico por laparoscopia. Siempre debemos tener presentes indicaciones de uso de metformina. Recordemos que no se indica como agente único ni de primera línea. Las estrategias de segunda línea son las gonadotropinas y el drilling ovárico por laparoscopia, siempre teniendo presentes las indicaciones del drilling ovárico por laparoscopia. La tercera línea será la fertilización in vitro y nos queda como interrogante si darle o no a toda paciente con síndrome ovario poliquístico inositores para mejorar la respuesta y o producir inclusive inducción de ovulación espontánea. Muchísimas gracias, espero no haberlos cansado, sé que el tema es un tema extenso, pero traté de hacerlo lo más concreto y lo más sucinto posible para facilidad de ustedes. Agradezco inmensamente la atención y espero vernos muy pronto en una próxima conferencia que sea de todo su interés. Un abrazo muy grande para todos.